El PIT-CNT convocó un paro general parcial para este jueves de 9 a 13 horas con concentración en 18 de julio y Ejido. La plataforma reivindicativa es por un aumento salarial, inversión pública y presupuesto para las necesidades del pueblo. Este paro será el quinto en lo que va del gobierno de Tabaré Vázquez. 4 fueron parciales y 1 total. Bueno, ¿qué tiene este de particular? Para algunos está definido por la tensión que existe entre el gobierno y los sindicatos en el marco de la austeridad económica, la crisis educativa y ahora también por el Consejo de Salarios. Hoy nos acompaña el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, para hablar de este paro y otros temas de la central sindical. Bienvenido, Pereira, ¿cómo anda? Un gusto estar con ustedes, como siempre. Bien, por suerte, bien. ¿Tiene entrada para los Rolling Stones? No. ¿Tiene hijos, Pereira? Tengo una hija de 27 años. Ya grande, se la puede sacar ya sola. grande, Las entradas. Sí. Y 2 muchachos que viven conmigo, que no son mis hijos, pero que... ¿Y manguearon entradas para los Rolling Stones? No. No les interesa. Sí les interesa, pero me parece que son caras, ¿no? Sí. Que viven con usted, que son... Son hijos de mi compañero. Hijos de su compañera, ahí está. ¿Y Pereira es rockero o le gusta de otras músicas? Soy más canto popu. Canto popu. Tal sí. vez por la generación. No es que no escuche, es que escucho menos que... No me muero por ir. ¿En qué año nació Pereira? 66. 66. 76, 86. Sí, bueno, no es de la generación del 83, pero ahí pegando el palo. Casi. Sí, vecino. Vecino. ¿Militó en la salida de alguna forma? Sí, militaba con los estudiantes. Tenía una militancia bastante activa con varios compañeros de aquella época de la FEU. Y bueno, y me llegó hasta el 85 que empecé a militar sindicalmente. ¿Orgánico de algún sector? Frente Amplio? Voto la vertiente artiguista, pero milito poquísimo, porque esto insume mucho tiempo. Pero reivindico que la actividad política es para todos, para los periodistas, para los empresarios, para los que hacen teatro, para los sindicalistas. No creo que haya un gueto entre los que tienen una profesión y otra para actuar en política. La política la hacemos todos. Y todos los días. Todos y todos los días. Pero usted viene de la Federación Uruguaya de Magisterio, ¿no? Es verdad. ¿Fue electo presidente del PIT-CNT el año pasado? Sí, este año en junio. Claro, en el congreso de este año en junio fue, entre otras cosas, el congreso con mayor participación en la historia del PIT-CNT. Es así, el movimiento sindical hoy cuenta con la mayor afiliación en su historia, 408.000 afiliados. Esto también genera desafíos y oportunidades, pero también genera muchos desafíos. Digamos, en la actualidad un dirigente sindical que va a participar en los consejos de salarios o que va a participar en reuniones de primer nivel tiene que tener niveles de formación altos. Yo diría que ningún dirigente debería poder representar bien, si no estudia 2 o 3 horas por día, los temas que tienen que ver con la agenda laboral, con la agenda del mundo, con la agenda internacional, con los derechos, es decir, con la economía, con un conjunto de temas que nadie se va a recibir de economista por ser sindicalista, pero que si no los domina seguramente no va a poder representar de forma adecuada a sus compañeros. Pero ¿cómo se forma un sindicalista que está en ese nivel? Bueno, este año han pasado 2.500 dirigentes sindicales de distintos niveles por la escuela sindical del PIT-CNT, que es la del Cuesta Duarte. Esto es a lo largo y ancho de todo el país. Algunos de los cursos son acuerdos con la Universidad de la República, uno vinculado a relaciones laborales y a economía, y otros son de la propia escuela sindical que tiene sus profesores, que tiene una trayectoria dilatada en el tiempo y con mucha experiencia sindical, es decir, sindicalistas que además son profesores y que pueden darle a otros elementos importantes. Y lo otro es el quehacer cotidiano, la búsqueda de literatura, de bibliografía adecuada, de cómo se está viendo el movimiento sindical en otras partes del mundo. Me parece que eso también tiene que ver con el interés que uno tiene por buscar mayor información o por consultar con quienes están más informados. ¿Cuáles son los principales asesores económicos del PIT-CNT? Hay un equipo, es un equipo técnico. Talvi a la cabeza. Talvi a la cabeza. Sí, Talvi, el profesor. Ernesto Talvi. Y está Daniel Olés, que está Alejandra Pico, Hugo Bay, Pablo La Rocha. Hay unos cuantos. Kramerman no, por más que no pero es un amigo de la casa. Claro. Como hay muchos otros que bueno. Digo porque su opinión fue importante a la hora de definir la posición del PIT contra el TISA, ¿no? La de Kramerman. Bueno, ¿O fue una voz más? Fue una voz más, pero también escuchamos voces contrarias, digamos. Nosotros no nos caracterizamos por solo escuchar opiniones que se parezcan a las nuestras. ¿Y alguien habló a favor del TISA? Sí, claro. ¿Quién? No, ¿quién no? ¿Quién les habló favorablemente? Bueno, básicamente ahí hay una discusión sobre si las tecnologías de la comunicación tenían mejores oportunidades a través del TISA o no.
y probablemente este sea un punto de debate. El problema es que cuando pones en la balanza las desventajas que producía el TISA para el Uruguay con las ventajas, claramente nosotros creemos que van a ser más desventajas que desventajas. Y además creemos que es un proceso a muy largo plazo, ¿no? Digamos, el problema del Uruguay es que muchas cosas se venden como una cosa rápida. Para que haya un acuerdo TISA, tiene que haber un acuerdo entre Unión Europea y Estados Unidos sobre los servicios, sobre cuáles van a ser los servicios que van a poder cada uno de ambos bloques ingresar. Y esto yo creo que nosotros tres lo vamos a ver con suerte. Claro. Lo más probable que no. También escuchan opiniones contrarias. Hace poco estuvieron reunidos, por ejemplo, con Gabriel Odone, ¿no? Sí. CPA Ferrer. No porque sea una opinión contraria, digo, sino simplemente porque en el caso del TISA, Odone marcó su posición claramente a favor de continuar con las negociaciones. ¿Qué motivó esa reunión? ¿O cuáles fueron los temas que se tocaron en esa reunión? Bueno, nosotros lo respetamos mucho a Gabriel y a muchos otros economistas que no necesariamente opinan en todos los temas igual a nosotros, porque finalmente no hay ninguna organización que tenga un pensamiento único. Dentro del propio movimiento sindical hay compañeros que tienen un ferviente rechazo al tratado y otros compañeros que tienen más dudas. Y en el caso de Odone, cada vez que le hemos pedido algún tema que opine sobre algún tema, ha venido desinteresadamente y lo escuchamos. Claramente después nosotros marcamos lo que creemos es nuestra posición política más oportuna, pero una organización que se cierra al pensamiento ajeno es una organización que queda dentro de cuatro paredes, por grande que ésta sea. Aunque tus cuatro paredes sean grandes, vos siempre precisás mirar para afuera, digamos. Vos podrías decir, mis cuatro paredes son 408.000 trabajadores. Bueno, son cuatro paredes amplias. Pero igualmente, si querés ser un movimiento sindical, escudo de los débiles, precisás del resto de la sociedad. Y eso implica un diálogo abierto y descontracturado. No necesariamente tenemos por qué pensar igual. En su momento llevamos a Fiscal Subía para hablar del tema minoridad, sabiendo que él tenía una posición claramente diferente a la nuestra. Pero también nos dejó una cantidad de herramientas y de elementos que los pudimos ir analizando. Es decir, no cambiamos nuestra posición, seguimos creyendo que el no a la baja era el camino adecuado y que hay que tener un camino de que aquellos muchachos que están privados de libertad tengan rutas de salida, es decir, que puedan a través de la educación, el trabajo, el apoyo comunitario, insertarse en la sociedad de la mejor manera y que para el Uruguay se tiene que preparar para eso, ¿no? El jueves hay un paro parcial, se espera hacer una gran movilización, entre otras cosas porque quieren o están buscando flexibilizar los lineamientos del gobierno para los consejos de salario. Nosotros leíamos, ¿no?, la introducción. ¿Este es el momento más frío entre el PIT-CNT y el gobierno? Bueno, tal vez el de mayor tensión, pero es una tensión natural, digamos. Es un país que, primero, tenemos una situación externa bastante más compleja que en los últimos 10 años, ¿verdad? Esto basta ver la región y el mundo para saber que la situación es diferente. La tasa de crecimiento de la riqueza nacional, del PBI nacional, va a estar en el entorno del 2,5, lo cual es bastante menor al promedio de los últimos 10 años, y esto da márgenes menores, digamos, a los consejos de salario. La disputa ahora está en si aquellos empresarios que tuvieron alta rentabilidad durante el periodo donde los precios de los commodities los beneficiaron, el comercio fue formidable, la venta de vehículos fue increíble, si ese margen no permite tener una ganancia un poquito menor para que el trabajador gane un poquito más. Dicho así, 500.000 trabajadores ganan menos de 15.000 pesos, todos sabemos que ese es un salario insuficiente para vivir en Uruguay, si es posible que den un salto mayor durante estos consejos de salario. Sabemos que la situación es dificultosa. Ahora, sería a costa de una renta pasada, no de la renta futura, ¿no? De una renta presente menor. Yo no sé cómo hacen, ¿no? En Pinamar usted va le voy a hacer publicidad. Dale nomás. Al frutero de Pinamar. Usted va y ve las bananas, la banana Ecuador, 28 pesos. Va por el supermercado, no voy a nombrar ninguno porque no tengo intención de publicitarlo, 88 pesos. ¿Cómo usted puede explicar eso? O va y habla, ustedes son periodistas, se toman el trabajo, van a la chacra de Montevideo y preguntan a cuánto sale la lechuga. A 6 pesos. La van a comprar, la encuentran a 18 pesos. Entonces creemos, bueno, sobre la pasta de dieta hay informes terminales, ¿no? De ganancias de Pero el Estado, ¿dónde tiene que estar? Sí, ¿El intermediario? ¿Tiene que fijar precios? Yo creo que el Estado ha iniciado un camino interesante, que es el de acordar aquellos productos que están vinculados a la canasta básica de alimentos. ¿Por qué? Porque en el 20% de decil de menos ingresos, esos productos son el 33% de los ingresos
y en el quintil más alto, los que ganan más, solo corresponde al 6%. Entonces, claramente, cuando usted logra estabilizar esos precios, mejora la calidad de vida de los menos pudientes del Uruguay. Y esta es una política acertada. Al mismo tiempo, nosotros creemos que las condenas sociales, la sociedad moviéndose en el sentido de evitar especulaciones, muchas veces genera efectos positivos. Ahora, la fijación de precios fue una herramienta a lo largo del tiempo transitoria, y cuando no fue transitoria demostró también fracasar, ¿no? Por eso yo Pensemos no digo cuando Pacheco fijó los precios en la década del 60 y cómo le fue, ¿no? No, yo no digo fijación porque también se tiende a comparar precisamente con ese fenómeno de Pacheco, pero sí estudiar cómo se construyen los precios y que la gente lo sepa. Si una pasta de dientes llega a 12 pesos al Uruguay y la venden a 50, por lo menos que la gente lo sepa y condene el hecho de que se le multiplique el valor por 4 por 5. Yo siempre lo de la pasta de dientes lo tomo con pinzas, pero no, por esos informes. La lechuga que es acá en la zona rural de Montevideo. Vamos juntos y te presento a los chacreros. Pero, o sube el precio de la carne y sube el precio del pollo, como si se alimentaran de los mismos productos, ¿no? Pero, Pereira, que vuelva, por ejemplo, subsistencias que existía hace... Bueno, yo creo años. que algún control de ese tipo, no las subsistencias que existía, porque claramente fracasó, pero algún ente testigo que pueda de alguna manera fijar el precio de algunos productos podría ser una experiencia interesante. En el programa de Frente Amplio de 2010 estaba la instalación del frigonal, digamos, un equivalente al frigonal, sí, cosa que nunca se plasmó, ¿no? No, por eso, yo digo, yo no gobierno, yo soy movimiento sindical, no puedo tomar políticas, lo que puedo sí hacer es generar las condiciones públicas para que la gente las demande. Pero lo de la pasta de dientes es una anécdota, pero uno la puede ver en la frontera del Chuy, la gente increíblemente va y trae 12 pastas de dientes, si puede, ¿no? Y las trae porque efectivamente las consigue 4 veces más baratas. Y son productos importados, es decir, lo importa el brasilero y lo importamos nosotros. ¿Qué es lo que media en el Uruguay para que valga tanto más? Bueno, pues yo por eso digo, la pasta de dientes es algo que lo tomo con pinzas, porque claro, hay muchos factores que pueden incidir en la variación de un precio de una pasta de dientes en Brasil o en Argentina con otro tipo de mercados, si la pasta de dientes se fabrica ahí o lo que sea. Y lo mismo acá, porque acá en realidad hay una relación bastante... un abanico bastante grande. Vos tenés una pasta de dientes de 120 mangos, pero tenés una pasta de dientes de 30 pesos. Después, cómo la estructura de costos de la persona que está vendiendo la pasta de dientes a la persona que la compra en la góndola, bueno, yo no sé cuál es, ¿no? No sé si los tipos ahí están en realidad teniendo una rentabilidad. La investigación que hizo Semanario Brecha daba el precio de cuánto llegaba al Uruguay y el precio que llegaba a la góndola. Ahí el problema era que era una única empresa la que vendía toda la gama de precios de pasta de dientes. Es un monopolio el de la pasta no tanto de la fijación de pero precios. Eso pasa como el de la papa y como el de la cerveza. Como el de la cerveza y como el de tantos productos. Entonces la fijación de precios es muy autónoma. Nosotros decimos, ¿hay que fijar los precios? No, nosotros decimos, hay que estudiar cómo se construyen esos precios. ¿Verdad? Porque además... ¿Pero qué hacemos después? Pues decía, bueno, que la sociedad civil se manifieste. Que la gente no va a dejar de comprar tal o cual pasta de dientes porque se lo digan, ¿no? No, la gente es libre y toma opciones, pero si toma opciones con un abanico de conocimiento, es diferente que si la toma a lo ciego, ¿no? Si usted le dice... supongamos, la papa en subsistencia, reivindicamos subsistencia, vale 20 pesos, en el supermercado cuesta 50, la persona puede ir y pagarla 50, pero al menos va a tener una escala de información lo suficientemente importante para que cuando tome la determinación, tome la mejor para su hogar. Pero de repente no la precisa utilizar, ¿me explico? Pero no existe subsistencia, ¿sí lo que No, para mí hay que generar control de precios y entes testigos. Se podrán generar o no, para mí es una política. Mientras tanto, el acuerdo de precios me parece positivo. Ahora, Pereira, el problema que tiene Uruguay es la alta rentabilidad que le saca el oferente final a la lechuga, a la pasta de dientes, a determinados productos. ¿O estamos exagerando o teniendo una visión de que en realidad esos intermediarios se están haciendo la guita a partir de fijar un precio de manera desproporcionada? Porque
yo tampoco voy a ser pelotudo, ¿no? Si el tipo me está vendiendo una cosa a 120 pesos, voy y compro otra que me la ofrece a 30. Ponele el caso de la pasta de dientes, no me importa que me digan triple lavado o no sé cuánto blanco, te saca todas las caries de una sola cepillada, ¿no? Pero hay ofertas de precio distintas. Yo veo pasta de 120, de 40, de 30. Supongo que también pasará lo mismo con, no sé, o con la papa o con la lechuga. Capaz que no se la estoy comprando al chacrero, pero... Y por eso la compro más cara, porque hay todo un proceso, ¿no? que le va aumentando. Hay bastante especulación también, porque también la producción de la papa está muy vinculada a pocos productores. Es decir, dicho a lo bruto, claramente la fijación del precio de la papa depende de 3 o 4 productores, con lo cual se limita la posibilidad de competencia, porque deciden cuántas hectáreas plantear dependiendo del precio que le quieran fijar a la papa. Esto traen un especialista del mercado modelo y se lo explican en 10 minutos. Entonces, nos invitan a comer saludable, pero cuando necesitamos comer saludable, los productos de la canasta de frutas y verduras son altamente caros, ¿no? En un país productor, además con tierras fértiles en su mayor parte del territorio. Entonces, digamos, me parece que es una discusión sana sería... ¿Cuál es el precio razonable que tendría que pagar un ciudadano por un kilo de manzana en la temporada de la manzana, ¿no? No ponernos extravagantes e ir a comer justo la fruta cuando no es la temporada. Pero en cada temporada, ¿cuál es la fruta y cuál sería su costo para que la totalidad de la población acceda a una alimentación saludable? Claro. Y ahí me parece que el Uruguay tiene un debate para dar. Ese debate es peligroso, ¿no? Porque también yo puedo pensar, ¿cuál es el salario razonable que tiene que ganar un trabajador? Y lo que ¿no? y el medio que dicho por un empresario, digo, ¿no? O sea, dicho por un patrón. Un empresario capaz que sin paga. Bueno, por eso. Pero acaba de hablar el vicepresidente de la Cámara de Comercio. Ya vamos a hablar sobre lo que dijo Gustavo Licandro, ¿le parece? Pero hacemos la tanda, Pereira, y nos metemos con eso. Con mucho gusto. Estamos hablando con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, y nos metimos lentamente en el paro y movilización de este jueves, que entre otras cosas va a hacer ruido por el lado de los consejos de salarios, ¿no? Y mencionó declaraciones del ex subsecretario de Economía, Pereira mencionó estas declaraciones, y actual dirigente de la Cámara de Comercio, Gustavo Licandro, que consideró que sería mejor que los consejos de salarios no existieran. ¿Cómo le cayó estos dichos a la central? Bueno, nada nuevo, ¿no? Él lo viene diciendo hace mucho tiempo. Yo soy una persona que respeto, pero que obviamente piensa muy diferente a nosotros. Él cree que la mejor situación para un país es que los precios, es decir, el valor del salario, no lo fije la negociación, sino sencillamente las oportunidades o el mercado. Con lo cual, uno si ve la experiencia del 90, donde fijaron estas políticas durante su secretaría, el Producto Bruto uruguayo en esa década creció cerca del 40% y los salarios 7%. Es decir, vaya ecuanimidad la del mercado, ¿no? Logró que la riqueza nacional solo 7% fuera el bolsillo de los trabajadores. De forma tal que si algo aprendimos los uruguayos, que a la década del 90 no queremos volver nunca más, pero nostálgicos hay. Y él es un nostálgico presidente o vicepresidente de la Cámara de Comercio, con lo cual no es un nostálgico cualquiera. Pero lo que plantea es grave porque incluso para el propio comercio, pensar en disminuir la posibilidad de las personas de consumir en un país donde 500.000 personas en ese entorno ganan menos de 15.000 pesos, es peligroso para el propio comercio uruguayo, para la demanda interna uruguaya. No obstante, parto de la base de que es una posición minoritaria en la sociedad uruguaya, pero que claramente es una posición que ha generado mucho daño a los uruguayos. En la clase política no está esta opinión, ¿no? Yo creo que no, consenso que ya con que los consejos salarios tienen que seguir. Yo creo que ya nadie se anima. No, en la campaña pasada se lo planteaban a todos los candidatos y todos decían que iban a seguir con los consejos salarios. Puede ser que algunos lo piensen. Diferencias o matices. Sí, a algunos le colocan matices o diferencias que son profundas, ¿no? Digamos, no es lo mismo negociar por rama de actividad y fijar los salarios mínimos de categoría para todas las radios que radio por radio. Porque en ese caso negociarían en mejores condiciones aquellas radios que tuvieran mejor audiencia o mejores sponsors o mejores comerciales. Y mientras tanto el otro, yo qué sé, capaz que ni cobraría, ¿me explico? Pero tiene su lógica también, ¿no? O sea, sí, pero tiene una lógica que favorece sencillamente, o sea, que va a la regla de la selva, ¿no? Que los mínimos de categoría no lo fije la rama, es muy peligroso para los sectores con mayor debilidad. Entonces,
No es que esto se inventó en el 2005, esto se inventó en el 43. La negociación por rama de actividad, por más que se quiera vender, que es una cosa posmoderna del progresismo, el progresismo lo que hizo fue modernizarla y darle un volumen de ley modernizada abarcando la totalidad de la negociación colectiva. Pero el gobierno de Amézaga fue quien colocó en el 43 los consejos de salarios que ya negociaban mínimo de categoría por rama de actividad. Yo creo que esta es la mejor lógica, la que posibilita que empresarios y trabajadores en un marco de diálogo social acuerden salarios, condiciones de trabajo y otras cuestiones que tienen que ver con la vida de los trabajadores, como por ejemplo la salud y la seguridad en el trabajo, qué herramientas tiene que tener el trabajador para hacerlo de forma adecuada, la formación profesional para que en un mundo que cambia a una velocidad fabulosa pueda el trabajador adaptarse a esos cambios y lo pueda hacer de buena manera, y al mismo tiempo, digamos, generar las condiciones para que esa negociación contribuya a un clima de paz laboral, ¿no? ¿Cuál es la flexibilización que le están pidiendo al gobierno en estos consejos? Bueno, en el paro del 6 de agosto, el paro general, nosotros planteamos tres dificultades serias en las que había que flexibilizar. Y en orden de prioridad planteamos que el correctivo a 2 años nos parecía demasiado largo, mucho más en un país que claramente no había resuelto la estabilidad de los precios, es decir, lo que veníamos hablando en el bloque anterior. En segundo lugar, que creíamos que era mejor el aumento anual que el semestral. Y en tercer lugar, que creemos que tiene que haber crecimiento salarial en una economía que crece. No hemos hecho ningún planteo loco, hemos planteado llevar el salario mínimo a 15.000 pesos y que los salarios crecieran al mismo ritmo de la economía. Si es más o menos lo que se dice, al 2 y poco % anual. Con lo cual nadie está planteando disparates, ¿verdad? Y favorecer un poco más a aquellos sectores que tengan menos de 15.000 pesos salarios. Estas flexibilizaciones en algunas ramas ya se han dado y por eso se han llegado a acuerdos. Y aspiramos a que en el mes de noviembre se cierren todos los acuerdos. ¿Cuál es nuestra lógica? Buscar el acuerdo. Para buscar el acuerdo todos nos tenemos que mover de nuestra posición original. Es decir, flexibilizar todos la posición original, los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Y esto es una necesidad. ¿Y de dónde se mueven los trabajadores para llegar a buscar un consenso? Bueno, ya se han movido, por ejemplo, en los plazos de los ajustes salariales se han movido, algunos han aceptado plazos semestrales, otros han aceptado correctivo a los 18 meses, en fin, movimientos han existido de todas partes. Lo que queremos es que esto se generalice porque nosotros preferimos un acuerdo colectivo que se vote en los consejos salarios, porque eso no termina de finalizar el acuerdo, digamos, cada cual se queda en su posición original. Está claro que preferimos continuar hasta el acuerdo. En las rondas anteriores hubo más o menos 90% de acuerdos en cada una de ellas. Bueno, aspiramos a llegar a un porcentaje similar, ¿no? Pero también por el otro lado está esta incertidumbre en relación a lo que puede llegar a pasar, no solo con el tipo de cambio, que es una de las presiones que más está acorralando al gobierno, ¿no? Para mejorar la competitividad, que eso, si hay un ajuste en ese tipo de cambio, implicaría que vas a tener una inflación más grande en los próximos meses, los próximos años. Entonces muchos dicen, bueno, acá nadie va a querer cerrar un consejo de salarios sin saber un poco cómo se va a mover la política monetaria o el tipo de cambio de acá a fin de año, ¿no? Para evaluar un poco cuál va a ser la inflación que vamos a tener el año que viene o inclusive en el 2017. Por eso nosotros queríamos atar nuestro salario a la inflación. No es antojadizo, es porque a nadie le gusta jugar a la lotería con su salario, digamos. Si va a haber una inflación de 8% de nuevo, de 10, nadie lo puede saber. Si yo tengo un reaseguro que hay un correctivo al año, sé que al año me va a volver el valor de mi salario. De lo contrario, lo que voy a estar perdiendo es perdiendo poder adquisitivo durante por lo menos 2 años. Con lo cual, está claro que ahí es la flexibilización mayor que precisamos y yo pienso que se va a ir logrando porque, digamos, en Uruguay más o menos todos sabemos cómo negociar y tironear y cuál es la solución que de alguna manera facilita el acuerdo colectivo, pero sobre todo facilita el proyecto país que tenemos por delante. Pues nosotros no nos podemos poner en ningún sentido, digamos, olvidando la nación, olvidando el interés general de los uruguayos. Tenemos que mirar sector por sector cómo ha influido tanto el tema de precios como el tema de exportación, cómo ha venido desarrollándose el empleo,
nosotros tenemos que tener una mirada, un ojo puesto en el empleo y otro ojo puesto en el salario, porque todos sabemos que la pérdida del trabajo es de las cosas más dolorosas que le puede pasar a una persona, pero además le cambia la esencia de su vida, con lo cual hay que ser cuidadosos en cada una de las rondas de salario. Yo creo que lo estamos siendo. Hablando de saber negociar, ¿no? En este momento está dando otro episodio de conflicto entre el Ejecutivo o entre la población y los gremios de la educación, ¿no? Algunos gremios contrarios a la elección de horas cada 2 años, ¿no? Y por eso se están ocupando diferentes centros. Parece que hay una crispación generalizada entre la sociedad. Hay acuerdo, por ejemplo, sobre este tema, había un acuerdo interpolítico y entre especialistas de la educación. Sin embargo, no parece caerle bien la decisión a los gremios de educación y toman esta decisión. ¿Hasta dónde se puede tirar la piola en un tema tan delicado como la educación? Bueno, varios de nosotros estamos trabajando en la solución de este conflicto, con lo cual, como sabrás, cuando uno está trabajando para solucionar, lo que tiene que hacer es hablar poco. Yo de este tema no voy a hablar, no porque no tenga opinión, ni no porque no la diera después de terminado el conflicto, sino porque estoy trabajando activamente para generar los espacios de diálogo. De hecho, ahora dentro de un ratito va a haber una reunión determinante entre las autoridades de Codicen, de secundaria y de FENAPES, a los efectos de tratar de llegar a una fórmula que contemple a todas las partes. Y ojalá muchas de estas gestiones que se han hecho por parte del PCNT terminen en un arreglo, pero está claro que, pero que no hizo una buena gestión el PCNT de momento que se llevó a la ocupación de liceos, ¿no? Y con peligro de perder clases. No tenía que haber sido antes de esta negociación. Ya se van a perder 3 días más de clase. Bueno, vamos a tratar de resolverlo en el menor tiempo posible de tiempo. El PCNT no dirige los sindicatos de la educación, dirige el conjunto de los trabajadores uruguayos. Hemos trabajado lo más rápido que se ha podido. Yo creo que la negociación colectiva es una clave esencial y creo una segunda cosa. Hay muchos que sueñan con hacer cambios sin los actores. Y usted podrá hacer cualquier cosa, pero no puede hacer una obra de teatro sin actores, no puede educar sin maestros y profesores, con lo cual el diálogo principal no es interpartidario, aunque sea importante. El diálogo principal son con los que están en el aula, maestros, profesores, funcionarios, y ahí es donde yo creo que muchas veces ahorramos cantidad de horas para buscar acuerdos, cuando en realidad hay que depositar la mayor cantidad de horas en encontrar acuerdos con los actores, con los que después van a ir al aula y encontrarse con el niño y el joven. No es desacreditando esos actores que uno va a construir educación de calidad. ¿Pero se les acreditó con esta decisión? No con este tema particular. Estoy diciendo que en los últimos años es fácil encontrar voces de políticos desacreditando al cuerpo docente o algún docente. Nunca cuentan la parte dura del docente, del que hace 15 kilómetros en moto, o del que va a caballo a la escuela rural, o el que después del horario de trabajo se queda hablando con los padres o con los niños, o del que va a la casa de los niños con mayores problemas en los contextos socioculturales críticos, perdón, precisamente para que no haya deserción. Entonces, se trata de alguna manera, si uno quiere cambiar la educación, de darle prestigio al cuerpo docente que la va a llevar adelante. Si uno lo que genera, independientemente de los partidos, porque esto yo lo he escuchado del oficialismo y de la oposición, es un descrédito en el maestro y en el profesor, lo que va a generar es un problema crónico, porque usted no puede resolver el tema educativo sacando maestros y profesores y colocando... Claro, me parece que a esta altura hay un descrédito del Ejecutivo también, ¿no? Porque no le llevan una. Hay que generar más diálogo. Cuanto más problema, más diálogo. Yo creo que hubo una dificultad clara vinculada a la esencialidad. Eso generó un problema importante entre los educadores, los profesores, los maestros, los funcionarios y el Poder Ejecutivo. Hay que reinstalar el diálogo de la mejor manera posible. Yo provengo de los sindicatos de la educación. Los sindicatos de la educación tenemos que discutir mejor con la sociedad y, entre otras cosas, mostrar todas estas cosas que hacemos cuando no estamos de paro. Por ejemplo, ustedes saben que hoy se alimentan en el Uruguay 255.000 niños. Es el comedor más grande del Uruguay, durante todos los días, de lunes a viernes. Ese comedor funciona porque hay muchos maestros, pero sobre todo muchos funcionarios vinculados al organismo que le ponen mucho calor. A veces es un solo funcionario para cocinar, o a veces dos, para una cantidad importante de niños de una misma escuela. Entonces, todas estas cosas positivas a veces quedan desnaturalizadas por el conflicto.
Ujú. Y a mí me gustaría que se dedicara un poco más de tiempo a mostrar todo aquello que hacen los maestros en su jornada cotidiana o lo que hacen los funcionarios en su jornada cotidiana, muchas veces, insisto, estirando su tarea sin cobrar. Entonces, a veces yo entiendo que se es muy injusto con el maestro, con el profesor y con el funcionario. Y probablemente si viéramos toda la película, no solo la parte de la cara del conflicto de la película, viéramos situaciones como las que estoy mostrando Claro, usted, ¿no? el problema es Y que... también, si uno le dice a la población, el maestro gana 17.000 pesos, ¿vos crees que ese es el salario que tiene que ganar? Sí, empieza Sí, ganando pero cuando 17.000 pesos, ¿no? termina con 30.000, 28 años después. ¿Vos crees que el salario de un maestro cuando termina 35, su carrera tiene que ¿no? ser 30? Ahora, también No, hay una... 28 años después. 28 años después. ¿Está bien? Sí, pero eso, Sí, eso sí, está claro, ¿no? eso Y está claro. el gobierno fue tienda del 6% y le llevó la derecha. O sea, este tema, evidentemente y hay un esa- proceso de sí, aumento, ¿no? aumento. Que ojalá... Bueno, yo le voy a Parece decir, que no se acompasa ter- con el aumento- flexibilidad de los gremios. Eso es el lo aumento que parece pasar. de salarios estuvo por encima del 60% real en los últimos 10 años. 60% más de lo que ganaban lo llevó a 17.000 pesos. Imaginé cuál era el salario de 2004, ¿no? Ni que hablar. Entonces, cuidado, porque los porcentajes ocultan los puntos de partida. Son una variable que hay que analizar, pero el punto de partida es menos de 10.000 pesos actuales. Eso era lo que ganaba un maestro en el 2004. Entonces, habiendo subido en forma importante el presupuesto, todavía el salario de un maestro es absolutamente delirante, si lo queremos llamar de Pero alguna manera. creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. El tema, por ejemplo, ¿qué vos lleva adelante el PIT-CNT cuando ve que hay una irracionalización entre lo que son los salarios del Estado? O sea, que justamente, ¿no? Que cuando tenemos un maestro que gana 17.000 pesos y después tenemos personas en otros lugares del Estado que son ínfimamente menos importantes que el lugar del maestro y que ganan 2, 3 veces más que un maestro, ¿no? Por una función que tiene menor relevancia, no quiero especificar funciones, ¿no? No. Pero tiene menor relevancia que la de un maestro. Pero ahí, sin embargo, no sé, yo nunca escucho ni a COFE ni al PIT-CNT decir, no, miren muchachos, es un desastre que un maestro gane 17.000 pesos, pero también es un desastre que haya algunas funciones que se están sobrepagando en el Estado, ¿no? Porque esa plata también es la plata que se le puede dar a los maestros. Sí, pero también puede ser. Yo no es una cuestión que yo lo vaya a decir con ligereza, porque todas las profesiones y todas las carreras tienen un sueldo que puede ser equivalente al que merece o no, pero es muy subjetivo siempre, ¿verdad? Pero Siempre no, es en muy el caso de los subjetivo. maestros no fue subjetivo, No. porque usted lo acaba de decir. Yo lo que Ahí digo no es es subjetivo. 17.000 pesos el valor de un maestro, está claro que es un valor por debajo de lo que debe ganar cualquier persona para tener una vida adecuada, ¿verdad? Pero ya no un maestro, cualquier persona, cualquier trabajador. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Cuál es la ecuación que nosotros hacíamos? Para darle un presupuesto adecuado a la educación y llegar al 6%, por lo menos había que duplicar el presupuesto que actualmente se coloca para estos primeros 2 años. Y para que fuera en forma escalonada, llegar al 6%. Desde nuestra tesis no se va a alcanzar esa cifra, sencillamente porque si no en los últimos 3 años casi se tendría que triplicar lo que se invirtió en estos primeros 2. Y bueno, nada hace prever, ojalá que sí, de que esto sucediera. Pero esto, ¿cómo nosotros planteamos que se resolviera? Bueno, planteamos incrementar algunos de los impuestos. Y es claro que hay un sector de la sociedad uruguaya que tiene capacidad impositiva mayor a la que paga. ¿Y por qué nunca se reclama lo que decía Juanchi? Por ejemplo, Pero yo no voy a reclamar muchachos, que somos vos- 300.000 funcionarios. Yo no voy a reclamar que unos vos ganes ganan menos. No, pero estamos al servicio del Sí, Estado. pero yo no voy a reclamar que un periodista del No Estado reclamar gane menos. Pero sí, sí poner todas las cartas sobre la mesa y decir, bueno, realmente podríamos equiparar un poco más los salarios, que no haya tantas inequidades de una dependencia a otra como existe hoy día en el Estado. Bueno, de hecho, ¿No sería de a esa como poco- la gran discusión que tenía que haber de a poco antes se de ha pedir hecho. más impuestos? De a poco se ha hecho, porque mientras la enseñanza tuvo un incremento mayor que los demás organismos del Estado. Y los del CIRPA lo mismo. Sí, pero que no es suficiente. Pero que todavía no es suficiente, debería ser una trayectoria más amplia, más Un maestro debería ganar el doble. Debería Por lo menos, empezar por lo menos con 34.000 pesos. Estamos hablando de las personas que educan. Y fíjese que nosotros estábamos demandando 30.000 pesos. 30.000. O sea, la demanda no es injusta. El problema es si se puede o no se puede. ¿De dónde sacamos la plata? Ese Cuando es se el decía gran no problema. se puede, nosotros decíamos, bueno, mire, se puede grabar al capital.
Yo no estoy diciendo que el capital que se grave de tal manera que el capital se vaya, porque eso es un acto de inconsciencia. Pero sí se pueden tocar determinados impuestos, algunos vinculados al IRAE, otros vinculados a la tasa más alta del IRPF, es decir, aquellos salarios que están por encima de 125.000 pesos. Sí, ahí le van a decir, Otro- bueno, con la presión fiscal seguimos aumentando la presión fiscal. Pero sobre los que más tienen. Es decir, sobre los que menos sufren. Porque si vos decís al de 15.000 pesos le vas a colocar 2 pesos de aumento, de incremento impositivo, yo estoy en desacuerdo. Ahora, si se lo colocás al que gana más de 150.000, y bueno, tiene espalda ancha, ¿no? Digamos, su espalda es más ancha que la nuestra. Y la espalda ancha es el que debería ser, en una sociedad más integrada, que no tenemos, Ujú. el que genere recursos para el Estado. Y también tiene que bancar, vamos a decir, las ineficiencias o las irracionalidades del Estado. Ineficiencias en el Estado y en las empresas privadas. Sí, pero en el sector Si no, público, pregúntese en Honda, en el ¿no? sector público, La empresa más grande de transporte. todos los contribuyentes son los que pagan las ineficiencias del sector público. Las ineficiencias de todos los sectores. O por lo menos pagamos todos. las irracionalidades a veces salariales, ¿no? Por ejemplo, como que un maestro, por más que trabaje, porque alguien marca acá, un maestro trabaja 4 horas No, pero es un al error día ese, porque nadie puede ir a una clase Más sin planificación, planificar. más... Pero nadie puede ir a una coordinación, sí. clase sin planificar. Estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, Y, esas horas no están en la escuela, pero está en su casa planificando. Totalmente ¿Y de por qué acuerdo. esas horas no valen? O Acá la cuando discusión se queda es... con un padre pues Pero las yo la discusión, Sí, pero es no, otra, ¿no? nunca se pide tampoco que haya una racionalización del gasto público. O sea, y decir, bueno, vamos a darle el 6, el 10 o el 12% a la enseñanza, que me parece que habría que darle todo lo que se le pueda dar, porque ahí está jugando el futuro del país. Pero tampoco, no escucho ninguna voz del PIT-CNT que diga, pero para eso vamos a dejar también de gastar en este lugar, vamos a decir, en el sector público, plata que se está gastando mal. Plata que se le está quitando también a quienes, por ejemplo, a los maestros. No, nosotros estamos de acuerdo en la racionalidad. No conocemos el Estado en su totalidad. Creo que pocas personas conocen el Estado en su totalidad. No obstante, es muy difícil para ningún movimiento sindical en el mundo decir bájenle el salario a este sector de trabajadores para aumentárselo a este otro. Es muy, muy difícil, yo diría imposible. Pero todos no podemos Sí crecer para arriba. Porque sí si no, podemos ver cómo se generan condiciones, y esto se ha trabajado para que el sector que está más postergado crezca de manera mayor durante los periodos de gobierno. Y esto se ha hecho, insisto, en la enseñanza, y en cierto momento en la salud y en cierto momento en el INAU. No obstante, no es a la velocidad que nos gustaría que fuera. Y sobre la racionalidad, nosotros estamos de acuerdo con construir un Estado moderno, porque el paradigma nuestro de un Estado al servicio del país productivo con justicia social es un paradigma que refiere a cómo el Uruguay para su Estado de cara a que la industria nacional se desarrolle. Y la cultura del desarrollo, que en cierta medida embarca esto que plantea el ministro de Trabajo, la cultura del trabajo, pero también la cultura de la producción, la cultura de la diversidad de la matriz productiva, lo que fue para el Uruguay el cambio de la matriz energética, todos estos cambios, o que casi todos los hogares puedan tener hoy fibra óptica, son cambios que van a ir generando condiciones para generar una sociedad más igualitaria. Pero está claro que estamos lejos del objetivo, ¿no? se creó una central paralela, ¿no? Hace pocos días apareció la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Y bueno, creo que hacía tiempo, quizá habría que irse muchísimas décadas atrás, y lo sabrán mejor los historiadores, que no había una escisión, ¿no? Dentro del movimiento sindical, que es justamente una de las características de las últimas décadas del sindicalismo uruguayo, es eso de tener una central única, ¿no? Y ahora aparece estos 10 sindicatos más una coordinadora de jubilados y pensionistas que tienen, según ellos mismos, 1.000 afiliados, que se separan, entre otros argumentos, porque consideran que el PIT-CNT es oficialista y consideran que dentro del PIT-CNT lo que se hace es carrera política, ¿no? Y que en realidad los dirigentes sindicales deberían trabajar. Son algunos de los argumentos que se han escuchado estos días. ¿Por qué se da este quiebre? Bueno, se da porque hay una decisión política. Política. ¿De dónde viene esa decisión Bueno, política? la mayoría los conocemos. No es que somos desconocidos, no a todos, pero a muchos de ellos nos conocemos. Son personas que se han decidido la ruptura política con la izquierda, Uh-huh.
Muchos de ellos han sido candidatos por listas que no son del Frente Amplio y consideran que lo que no hay que hacer es política dentro del Frente Amplio o dentro del Partido Nacional. O ¿Es dentro gente del de Unidad Partido Popular, por ejemplo? Sí, sí, la 26 mayoría, de marzo. claro. Sí. Sí, la mayoría. Todos. No todos, Ujú. porque también puede haber gente que ¿No hay desencantados bien reales? intencionados y desencantados o no con los objetivos cumplidos crean que construir una alternativa es mejor. Ahora, si uno mira los resultados del movimiento sindical en la última década, está difícil denominarlo oficialista, ¿verdad? Vos mismo decías en la introducción, este es el 5º paro general en el año. Ujú. ¿Cuántas centrales sindicales en el mundo te imaginás que en el primer año de gobierno hayan hecho 5 paros generales? Claro, pero uno ve ahora quién es el director de trabajo y No, de dónde, y pero dónde eso, sale. pero eso qué tiene que ver. O ve, por ejemplo, cuando el presidente del Zunca ingresa al Parlamento y vota con la bancada de gobierno. Y si la gente lo votó. Bueno, ya Pero sé, si te pero, vota vos, vas a ir, vas a pero votar vos. eso es lo que reclaman. Que no, Vos que- sos un ciudadano. Yo, dirigente sindical, soy un ciudadano. Él es un ciudadano, la productora es un ciudadano. Todos nos podemos presentar a la elección, porque lo que la Constitución y la ley me habilita, yo lo puedo utilizar. ¿Cuál es el impedimento de que un dirigente sindical sea diputado, senador o un miembro de un gobierno? Ninguno. ¿Cuál es el que sea un empresario, un periodista, un médico? Ninguno. Entonces no hay impedimento. ¿Y hay una ética del sindicalista que capaz que le y impida? la ética de Pepe Delía fue candidato a vicepresidente de la República. Ujú. Héctor Y eso Rodríguez- nadie lo cuestiona, digamos. No, No. al contrario, se le hacen homenaje de todos los No, partidos. no digo a esas personas, que se cuestione que jueguen en las dos canchas, digamos. Pero yo hago política desde que me levanto hasta que me acuesto. Hasta cuando voy a ver a Goya hago política. Entonces, a mí no me van a decir que no haga política. No milito partidariamente porque no me da el tiempo, pero tengo una concepción política. Otros compañeros míos son de otros partidos y tienen otra concepción política. ¿Qué nos une? Que estamos dentro de un mismo movimiento sindical y que tenemos objetivos similares hacia dónde hay que llevar la sociedad. Y en eso va a encontrar gente en los partidos tradicionales, en el Frente Amplio, en el Partido Independiente, en todos. El problema es que un grupo decidió una ruptura. ¿Es muy grande la ruptura? No, usted mismo ha dicho, en una central de 408.000, son 1.000. ¿Hay que subestimarla? Tampoco. Eso fue decisión de 13 gremios, porque no es verdad que se van 13 gremios. No se fue ningún gremio de la central No, sindical. Se fueron escindido pedacitos de sus muy propios menores, gremios. pero además cuando se le preguntan, ¿ustedes eran la mayoría del sindicato? Contestan no. Entonces, si el que pierde la elección en su sindicato resuelve que conforme uno nuevo, es una sociedad... Invitan a una sociedad compleja, que al que pierda golpee la puerta y se vaya. Cuando en realidad el que pierde es la minoría que tiene que ser escuchada y respetada, pero que tiene que ser la minoría. Pero de última, la historia yo creo que los va a condenar, porque romper la unidad del movimiento sindical o intentar romperla es un pecado original, porque si todos juntos no hemos logrado revertir algunos procesos que nos tocó vivir, como los de la década del 90, todos juntos no hemos podido, imaginemos si estuviéramos divididos. Claro, pero ahí pasa un poco lo mismo, ¿no? Como a la izquierda le incomoda que haya una izquierda más a la izquierda, A mí al, no me al incomoda sindicato. nada, más la izquierda nuestro pero es lo difícil. van como ¿Y cuántos paros generales lo han, cree lo han- usted que lo han ellos van a negado. poder hacer? Abdala lo trató como de intrascendente, ¿no? De eso ni hablo, digo, no sé. Ah, pero ustedes, ¿cuántos paros creen que ellos pueden convocar? Porque la radicalidad, usted la ve en no en el grito. Héctor Rodríguez decía una cosa fantástica. Ujú. La medida más dura no es la que suena más dura, sino la que convoca más gente. Está bien, pero Entonces, por un lado no. se empieza, empezaron con 1000, capaz que dentro de pero unos yo años. lo que le digo es, ¿están en condiciones ellos de hacer una convocatoria masiva? No, no están. ¿Son representativos de los sindicatos donde participan? No, no lo son. Entonces, lo que están generando es un daño político, simplemente un daño político. ¿Van a ser ellos los interlocutores en los consejos de salarios? No. ¿Yo puedo obviar que existen? No. Yo tengo que saber que existen. Y tengo que tener antídotos para que la central se fortifique y fortalezca su unidad. Porque la unidad del movimiento sindical no es táctica, es estratégica. Nosotros necesitamos estar juntos para lograr nuestras conquistas. Nosotros no admiramos los países donde hay una central por partido político, porque eso genera las peores condiciones. ¿El PIT-CNT se va a pronunciar o se pronunció, capaz que se pronunció sobre este anuncio del canciller de sumarse a la lucha contra el terrorismo? No, lo vamos a analizar como analizamos toda la política internacional. Nosotros, obviamente, estamos contra el terrorismo allí donde se produzca. Eso no hay duda. Pero como cualquier tema de índole internacional, merece un análisis más profundo, digamos. Sobre el titular, no hay duda que estamos de acuerdo. Pereira, nos van a quedar temas afuera, por ejemplo, la integración regional es un tema muy interesante para poder tratar
pero no quería cerrar la entrevista con uno de los hechos que fue de los que más removió a la interna del PIT-CNT y hacia afuera, a la opinión pública. Y le voy a leer algo que escribía el periodista Aníbal Corti en Brecha, pero en junio de este año, cuando efectivamente se eligieron las autoridades del PIT-CNT. Y escribía: la promoción de José López a la vicepresidencia del PIT-CNT es solo un hito más en una larga y vergonzosa historia. La crónica de cómo los dirigentes de la Central Única de Trabajadores han decidido ser moral y políticamente cómplices de la tortura en los centros de detención de adolescentes del INAU. Esto cuando todavía no había sucedido el episodio de público conocimiento que fue registrado por las cámaras, ¿no? En su momento, cuando este episodio ocurrió, usted también respaldó, ¿no? Usted y otros dirigentes sindicales respaldaron por lo menos a José López hasta que no se avanzara en la investigación. Pero eso generó que Richard Reed se bajara, ¿no? Del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Después de que han pasado ahora algunas semanas, inclusive algunos meses, ¿qué opinión tiene de este episodio? Bueno, del titular o del artículo de Corti, que no lo conozco, un desastre. No concuerdo. Yo nunca torturé a nadie, ni fui cómplice de ninguna tortura. Ni le permito a nadie que me diga semejante cosa. Pero es consciente que no muchos... solo por ser familiar de torturados, pero entre otras cosas por ser familiar de torturados. Pero además porque en mi ética y en mi condición sindical no avalo ningún acto de tortura. Ahora, segunda cuestión. Las organizaciones sindicales tienen mayorías y minorías. José López no llegó al lugar de vicepresidente porque sí, llegó porque tenía el apoyo de más del 20% del Congreso del PIT-CNT, ¿verdad? No es de mi corriente opinión, él llegó por otra corriente opinión. Y llegó legítimamente. Era un compañero que tenía ese porcentaje de acatamiento. Esto me podrá gustar más o menos a mí, pero la democracia es así. Ahora, cuando ocurrieron aspecto, los... Sí. Es el vinculado al hecho puntual. Por un lado está actuando la justicia, ¿verdad? Por el otro lado está actuando el CIRPA en términos de administrativos, en términos de análisis administrativo del tema, y por otro lado está trabajando una comisión de ética del movimiento sindical. Cuando esos organismos lauden, probablemente esta situación se aclare lo más posible. Y la salida de Richard sobre una estrategia que el movimiento sindical asumió, se votó 13-1, él mismo fundamentaba, si yo solo voto esto, bueno, no puede ser que todos los demás estén equivocados. Yo creo que el equivocado era él, francamente creo que el equivocado era él. Lo que no quiere decir que no sea un compañero muy valioso para el movimiento sindical, que se perdió la fila de sínditos. Claro, una clara actitud de no querer respaldar esa posición que... Pero fíjese lo que resolvió que para muchos se encontraron ejecutivo. Demasiado tibia o demasiado condescendiente con José López. Es probable que algunos lo consideran tibio, otros me han puteado por considerarla demasiado dura, por ejemplo, la aceptación de su renuncia. Nosotros aceptamos su renuncia. Es decir, uno cuando sale a la calle encuentra todas las posiciones. El problema es cuál es la posición más ecuánime y cuál es la posición más justa. Y bueno, ahí obviamente que existieron dos posiciones, la que buscó que una comisión laudara sobre el tema y que buscara la mayor cantidad de elementos, y el que planteó... ¿Un José López le hace bien al movimiento sindical? Los trabajadores eligen sus dirigentes. José López fue elegido dentro del INAU por un porcentaje importante de los votantes. Importante, más de la mitad, ¿verdad? Él tiene más de la mitad de la dirección. La mayoría a veces se equivocan, dijo Tabaré Vázquez, por eso, ¿no? pero se respetan. Se equivocan, pero se respetan. Es decir, en una dirección sindical yo no puedo imponer un dirigente. ¿Me explico? Yo ya lo he dicho jocosamente, a mí no me entra en un cumpleaños de 300, pero a él lo votaron, con lo cual tengo que respetarlo porque es un dirigente votado. Y además es un dirigente que representa un sindicato muy importante del PIT-CNT, ni más ni menos que el secretario general de la COFE. Y ahora veremos, a partir del laudo de la justicia y del laudo administrativo y del laudo de la comisión de ética, la salida. Pero yo soy de los que creo que el movimiento sindical tiene que buscar perspectiva en el tema de fondo. Pero dice algo de COFE, por ejemplo, que hayan elegido a José López como su máximo representante. Y lo votan. Sí, se hace, obviamente que lo votan. En este país votamos a Jorge Valle. Bueno, y gobernó. Y yo qué sé, para algunos ha sido un desastre universal, ¿no? O uno mira los resultados del gobierno de Jorge Valle y diría, ¿por qué lo votaron? Pero lo votaron.
Y a José López lo votaron en una elección con voto secreto y directo. ¿Me explico? Eso no lo puede alterar ni ustedes periodistas ni yo, presidente de la Central O sea que Sindical. José López es tan desastroso como Jorge Valle. No. Ni ahí. ¿Más? Yo creo que hay que tratar este tema en su justa dimensión. Nosotros, por ejemplo, en este tema que es el de la minoridad, ahora cuando estamos hablando nosotros acá, hay un muchacho menor trabajando en la sede del PCNT. Y está cumpliendo su horario de trabajo, después se va a su centro internado, le queda todavía más de un año de detención. En el mismo momento que estamos acá, tengo un muchacho en la misma circunstancia trabajando en el camping de mi sindicato en Jauregui Berri. Ahí cumple 6 horas, 4 horas trabaja en el mantenimiento del camping y 2 horas está con el maestro jubilado de ahí, que precisamente lo incorpora al modelo educativo para que vuelva a la escuela y al liceo. Casos como estos, 350 han pasado por la sede del movimiento sindical, por distintas fábricas, de la bebida, de la metalurgia, de la construcción. A nosotros no nos pueden decir que no hicimos nada en el tema de la minoridad. Ahora, hay un tema que es el caso José López y la denuncia penal que se hizo y los procesamientos posteriores. Vamos a esperar el Tribunal de Segunda Instancia, que es lo que dicta, la Comisión de Ética, que es lo que nos dice, y también la investigación administrativa. Pero yo juzgar al grito intento no hacerlo nunca. ¿Macri o Scioli, Pereira, en su opinión? Scioli de acá a la China. Sí, por más que represente la continuidad del kirchnerismo, que muchas políticas del kirchnerismo han afectado a trabajadores uruguayos, ¿no? No, políticas del kirchnerismo han afectado. A ver, sector turístico, para Sí. empezar, y después también el sector exportador argentina de bienes manufacturados. Macri representa el modelo Ahí no liberal choca que- la opinión de que se pueda tener de defender a los trabajadores uruguayos contra Macri- políticas que han afectado el laburo de estos uruguayos. El error en el acierto, Macri representa la idea esta de que presentaba el vicepresidente de la Cámara de Comercio. Esa es su visión de país, que el mercado lo va a regular todo, con lo cual para los trabajadores argentinos, pero también para los países vecinos, esto va a ser complejo. Y Scioli representa de algún tema el gobierno que trancó exportaciones de Bueno, muchas fueron... uruguayos. Bueno, hable un poco más con la Cámara de Exportadores, vas a ver que muchas se lograron destrabar con gestiones del movimiento sindical, con los movimientos Ahí está, sindicales pero por eso argentinos. digo, tuvieron que actuar Sí. para... Ha sido complejo. Nadie puede decir que... Mire, el otro día lo decía viendo, Lina, ya que ustedes lo tienen en el programa, Sí. no se puede decir que se vayan todos o que todos son iguales, Sí, porque sí. lo que hay que gastar es un poquito de tiempo para ver cuál es mejor. Y yo creo que si uno lee el programa de gobierno de Scioli y sobre todo la perspectiva política de Scioli es bastante mejor que la ¿Leyó el de Macri? ¿Eh? ¿Leyó el programa de Macri? Sí, claro. Sí. Yo leo izquierda y derecha, yo leo los libros de Sanguinetti antes que de Sanguinetti, me parece. Porque alguien que no lee Sanguinetti, porque... No me imagino a Pereira sentado el fin de semana con las propuestas de Macri, pero bueno, le quiere, creo, lo obviamente, lo ¿no? Si invito usted a me mi- lo dice. Lo invito a mi casa. Bueno, Y hacemos un asado. pero usted paga. ¿Cómo no? Usted paga. Fue sapo, paga. No, el sapo no. Fernando Mire, Pereira. Yo estuve en la Sí. Argentina hace, no sé, 5 días. Precisamente en un acto que hizo la CTA 10 años de nueva laica. Y claro, la situación de los trabajadores argentinos ha cambiado. Ha cambiado y ha cambiado en forma importante. Algunas de las medidas que tomó el gobierno de Néstor Kirchner, sobre todo el primer gobierno de Néstor Kirchner, fueron muy favorables para los trabajadores argentinos. Nosotros a la distancia nos quedamos muy pinchados con el conflicto del puente, que naturalmente yo mismo tuve posiciones duras sobre ese conflicto y sobre la barbaridad que se estaba haciendo, sobre el tema del turismo y sobre el tema de las exportaciones. Pero hay que mirar los proyectos globales. Y si uno escucha a Macri o lee las propuestas de Macri, son propuestas realmente conservadoras. Un poco más maquilladas de las que se animaba a decir Menem en la década del 90, pero igual de conservadoras, ¿no? Ahí está. Bueno, el 22 de noviembre vamos a ver a quién eligen los argentinos en definitiva. No, para por gobernar. eso, y eso va a ser democrático. Digamos, después me gustará más o menos a mí, pero como le dije en el tema anterior, la democracia manda, ¿no? Fernando Pereira, presidente de PIT-CNT, gracias por estos minutos. A ustedes, con mucho gusto. Suena tremendo.